Hola familias, les habla Corinne Mazurek de Homeschool Consagrado al Señor y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente esta mañana. Hoy día, día 2, vamos a hablar acerca de los temores, venciendo los temores con Cristo. Así que el día de hoy se viene bastante interesante. Estoy acá en la pieza de mis hijas por si es que ven dibujos y cosas así, por eso. El día de hoy básicamente vamos a hablar entonces de qué son las cosas que nos causan temor. Ya, tomaste la decisión de hacer homeschool, tomaste la decisión de hacer algo radical, tomaste la decisión de ir en contra de la corriente, de ir en contra de lo que muchos podrían opinar o pensar. Y ahora estás ahí, en esa posición de dudas, de desafío, de simplemente cuestionar qué es lo que va a pasar. Y la pregunta que nos hacemos todas, ¿estoy capacitada para hacer esto? Creo que es una pregunta que nos va a atormentar el resto de nuestras vidas, porque siempre está en nuestra mente, en nuestro chip. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la transformación de la mente? Bueno, siempre está en esa mente el ser profesional, el ser el capacitado para cierta cosa, el experto. Bueno, les cuento un secreto. Nadie es experto en nada. Eso se gana por la experiencia. Es la única manera. Puede ser un titulado de Harvard, puede tener muchos títulos de muchas cosas, pero al fin y al cabo, la experiencia es lo que va a hacer que tú seas un experto en el tema. Te doy un ejemplo. ¿Qué prefieres? Que te atienda un doctor o un cirujano que tiene por lo menos 40 años de experiencia o 30 años de experiencia o el que está recién ingresado de Harvard. Yo en lo personal preferiría el médico que ya tiene mucho más años de experiencia al chico de 25 años, 26 años que acaba de salir de Harvard. Entonces, el tema de si estoy capacitado o no tiene que ver mucho con nuestro concepto ¿cómo se llama esta palabra? De ser profesional, de un training, etcétera. Yo les hago una pregunta. ¿A ustedes la capacitaron para ser mamás o papás? ¿Pasaron por algún entrenamiento? ¿Le enseñaron eso en la universidad? ¿Siguieron la escuela? O quizás sus padres le habrán hablado acerca de la maternidad, de ser padre, de lo que significa criar niños, de lo que significa las finanzas de tu casa, de lo que significa el matrimonio y un montón de cosas más. La verdad es que no. Y se debería hacer. Tito nos habla de que la mujer mayor debería instruir a la mujer menor, ¿verdad? Uf, así que realmente no hay nadie capacitado para ser madre, no hay nadie capacitado para ser padre. Es algo que se va haciendo en el proceso y podrías hacerlo muy bien o podrías hacerlo muy mal, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, en el proceso tú vas aprendiendo y por medio de los errores se aprende mucho. Entonces, en nuestro caso de mamá y papá homeschool, vamos a ir aprendiendo según nuestra experiencia. Es la mejor forma. Por lo tanto, yo te respondo al tiro. ¿Estás capacitado? No, no lo estás, porque nadie te enseñó a hacerlo. Pero, hay un gran pero aquí. Dios te dio a tus hijos, ¿cierto? No me los dio a mí, no se los dio a la vecina de al lado, no se los dio al pastor, te los dio a ti, tus hijos, ¿cierto? Entonces, ¿Dios se equivocó? Si tú no estás capacitado, entonces Dios se equivocó. Dios no comete errores. La clave está en entender que nosotros no tenemos que estar capacitados, sino que seremos capacitados por medio del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Es así, realmente. En esos tiempos de conflicto, de duda, que los niños están peleando, o que hay que hacer aseo, o que hay que ver el tema de finanzas, lo mejor que se puede hacer es orar y decir, Señor, por favor, ayúdame, dirígeme, ilumíname, dame sabiduría, discernimiento, y el Señor nos va a ir capacitando. Como les comentaba ayer, yo llevo 12 años haciendo homeschool y he cambiado mucho y aún me queda muchísimo más por cambiar, créanme, muchísimo. Pero he podido ver a Dios que ha sido fiel
estos últimos 12 años y que me ha ayudado. He cambiado mi estilo de vida, he cambiado mi forma de comer, he cambiado mi horario, mi disciplina, he cambiado mi forma de hacer finanzas con mi esposo. Uf, hemos cambiado muchas cosas y también he cambiado de currículum en currículum, probando diferentes cosas hasta que finalmente encontramos algo que es adecuado para nosotros, para nuestra familia. Y además he aprendido mucho de otras mamás, que es una bendición eso. El Señor siempre pone personas indicadas en tu vida para guiarte, para ayudarte, para orientarte. Así que es realmente extraordinario eso. Así que, punto número uno para vencer esos temores, no tienes que estar capacitado. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Miremos a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice a Moisés? Sí, Señor, lo hiciste bien, yo soy la persona indicada para este trabajo. ¡No! Moisés estaba haciendo excusas, así haciéndole el quite, como decimos en Chile. Ya, pero ¿qué le voy a decir? Pero es que yo no puedo hablar, es que yo no me puedo explicar bien. Pero finalmente Dios le dice, ¿sabes qué? Ya, va a ir con Aarón. Pero vas a ir. O sea, Gedeón, hablemos de Gedeón, un líder también para una batalla contra los filisteos. ¿Y él qué está haciendo? Se está escondiendo. Él está escondido, está aterrorizado. Él no quiere salir, él no es un hombre valiente. Pablo, primer misionero. ¿Qué fue Pablo? Nada, solamente torturaba a los cristianos, los asesinaba, los perseguía. Era el enemigo número uno de los cristianos. Y cuando se enteraron que Pablo ahora se había convertido, todos estaban así como, ¿será verdad? ¿Es él? Y cuando le dice al profeta que tiene que ir a visitarlo, fue como, ok. Entonces, Dios no llama a las personas que están calificadas, capacitadas, que se han preparado toda su vida para eso. No. Dios usa a las personas en el momento indicado y Él las va capacitando. Pensemos en la reina Esther, que le dicen, para este tiempo Dios te ha llamado, ¿cierto? Para este momento tú estás acá. Es lo mismo. Dios te ha dado a tus hijos. Dios te va a capacitar. Tú tienes que solamente poner tu vida y la vida de tus hijos en sus manos y confiar. Y en el proceso vas a ir aprendiendo y vas a ir madurando y vas a ir creciendo y vas a ir aprendiendo. Y es un proceso maravilloso, pero también es un proceso doloroso, porque hay muchos errores. Hay muchas veces que vas a llorar, que vas a querer tirar la toalla, que vas a querer decir, esto no es para mí, me doy por vencida. Y esa parte realmente es difícil, de verdad que lo es, de verdad que lo es. Sobre todo los primeros 5 años, yo me acuerdo, por lo menos en mi vida personal, es difícil. Hablemos acerca de eso, cómo lidiar con esos temas. Yo creo que lo personal, como nos dice Pablo y nos exhorta Pablo, tenemos que entender que somos un cuerpo. No estamos solas en esto. ¿Ok? No estamos solas en esto. Para empezar, tienes a tu esposo. Tu esposo debería ser tu mejor amigo, tu compañero, y él debería estar de acuerdo y tu apoyo en esto. El hacer homeschool no es una decisión solamente tuya, debe ser de ambos. Por lo tanto, si tu esposo no está de acuerdo, detente y no haga homeschool. Los dos tienen que estar en el mismo carro, ¿ya? Un yugo desigual no va a funcionar. Entonces, si tu esposo está ahí de acuerdo y él te apoya y todo el tema, entonces tú puedes apoyarte en él. Puedes llorar con él, puedes hacer tus rabitas, tus pataletas con él. Él te puede guiar, puede orar contigo, puede animarte, puede cuidar a los niños mientras tú sales a orearte un ratito. De verdad, uno realmente debe aprender a descansar en el esposo. Muchas veces tenemos este pensamiento de que, es que como yo soy la mamá, yo tengo que ver a los niños. Y él solamente tiene que ir a trabajar y nada más. ¿No son sus hijos también? Él no se llama esposo solamente, se llama esposo y padre. También tiene un rol que cumplir. Y el rol del homeschool no es solamente lo académico, es
todo, es una educación integral. Va con la crianza, va con la disciplina, va con el aseo, va con un montón de cosas, un montón de temas. Entonces, claro, el esposo tiene mucho que aportar ahí. ¿O acaso vas a criarlos tú sola? Imagínense el caso de mamás solteras homeschool. Yo realmente las admiro, no sé cómo lo hacen, realmente son mujeres admirables. Pero son mujeres que también se sienten muy solas porque no tienen con quién apoyarse muchas veces. En nuestro caso, que tenemos a nuestros maridos, a veces actuamos como mamás solteras y no queremos involucrarlos. Y después nos andamos quejando porque estoy muy sola, nadie me ayuda. ¿Sí o no? Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Uf, el Señor me ha enseñado mucho, chicas, de verdad. Yo estaba en esa situación en la cual yo escogía el currículum, yo hacía todo con los niños, lo académico, lo espiritual, lo deporte, el aseo, todo. Yo organizaba las ideas pedagógicas, yo incluso costeaba las cosas de homeschool de mis niños, yo hacía todo. Él solamente tenía que trabajar y volver y después ir a acostarse y ver tele. Y después yo me quejaba. Después entendí lo que nos dice la palabra de Dios, sobre todo en Efesios 5 y Efesios 6, de que la palabra de Dios siempre nos insta, y bueno, Proverbios está lleno, Proverbios sí que está lleno, plagado de temas de familia, que el rol del varón es fundamental. Él es el sacerdote del hogar, él es la cabeza. Y el que nosotras estemos lidiando con todo esto sola, no permite que él pueda cumplir con su rol. Entonces, cuando yo estaba orando una vez con el Señor, ahí con mis pataletas, ay, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué estoy cansada? No es justo, Él no me ayuda en nada, bla, 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 bla. El Señor me confronta y me dice, es porque tú estás haciendo cabeza ahora. Tú tienes que ponerte hacia el costado y dejar que Él haga su rol. Fue fuerte. Para mí fue fuerte, porque ya no era yo teniendo el control de las cosas, yo decidiendo todo por sí sola. Ahora era, amor, ¿qué te parece esto? Conversemos, una reunión, todo el tema y someterme a lo que Él decida, porque entendiendo que Él es la cabeza y el sacerdote de mi familia. Y ¿saben qué? Eso fue hace como 3, 4 años atrás. Desde que pasó eso, he podido descansar. Realmente, he podido descansar. Si es solamente por Él y gracias a Él que yo he podido continuar con Homeschool con el Señor, que he podido dar charlas, seminarios, que he podido hacer lo de Home Life Academy, que ahora estoy con Class of Conversations, es gracias a Él. Él me ha motivado a salir y a hacer estas cosas. Yo no quería, yo estaba, no, yo quiero estar aquí en mi casita con los niños, es que la niña, es que aquí y allá. Y Él me animó y Él hizo un trabajo pero maravilloso. Él cuidaba de los chicos, los alimentaba, hacía el aseo, estudiaba matemáticas con ellos, deporte, la Biblia. Él se encargó de hacer cultos de familia. Él se encargó de hacer estudio bíblico para nosotros dos juntos los días miércoles en la noche. Él se encargó de incluso manejar nuestras finanzas juntos. Ya no lo hacía yo sola. Y así, y así, y así, diferentes cosas. Pero ojo, todo eso pasó después de que yo tuve una confrontación con el Señor, porque yo estaba en pecado. Yo estaba cumpliendo el rol suyo como cabeza y sacerdote del hogar. Yo estaba haciendo todo sola y por eso me estaba desgastando y estaba cansada. Y también al mismo tiempo estuve orando mucho al Señor para que lo ayudara y lo guiara y lo fortaleciera. Y yo puedo ver un cambio en Él y en mí este último tiempo. Aún nos falta mucho por cambiar, créanme, de cosas de carácter, etcétera. Pero realmente el cambio ha sido extraordinario y es solamente porque Dios, al estar en el centro del hogar, Él comienza a ordenar la casa. Y ahí es donde se pone difícil la cosa porque va en contra de lo que nosotros queremos. Nos desafía y da susto, da miedo. Y esos son algunos temores que vamos a ir encontrando en el camino también. Cuando Dios comienza a ordenar la casa, Él comienza entonces a cambiar tu forma de ser, cambiar tus hábitos, cambiar tu estructura, todo. Y es difícil. Pero Dios, mi mamá siempre nos ha dicho, Dios, el Espíritu Santo es un caballero. Él nunca te va a obligar, nunca te va a forzar. Siempre es algo que va lentamente con el proceso y Él simplemente nos va guiando y nos va ayudando por su gracia y su misericordia. Así que
Hablando entonces de temores, hoy día de hoy ya hemos visto acerca de que no tenemos que preocuparnos de estar capacitados porque Dios es quien nos capacita. Y con respecto a nuestros temores, con respecto a cómo lo voy a hacer, quién soy yo, que estoy sola aquí, que ya, aprendamos a confiar en el Señor y aprendamos a descansar en nuestro esposo, ¿ya? También existe el tema de la comunidad homeschool, familias, mamás, amigas, que puedan estar ahí para apoyarte, de la iglesia, de tu barrio, de tu comuna, de tu región. Eso es una bendición pero extraordinaria y es algo que nosotros necesitamos muchísimo. Como decía hace un momento atrás, Pablo nos exhorta y nos anima a no dejar de congregarnos, ¿cierto? A animarnos unos a otros, a tolerarnos en amor, a estar ahí para el uno y el otro, para apoyo. Y somos un cuerpo y entendemos que no todos podemos hacer todas las cosas. Por ejemplo, si a tu hijo le cuestan las matemáticas y tú no eres muy buena con matemáticas, bueno, puedes pedirle ayuda quizás a alguien de tu iglesia que sea como un tutor, o puedes pedirle a tu esposo que le ayude con las matemáticas, o quizás a ¿cómo se llama? Tu hermano, tu tío, como sea, o un amigo homeschool que esté ahí, o tu vecino, lo que fuera. Entonces, al tener ese apoyo, ayuda muchísimo. Entonces ya no está este concepto de que, tengo que hacer homeschool, o sea, toda esta pega es mía y yo estoy sola en esto y todo esto es mi responsabilidad. No, tú perfectamente puedes delegar cosas, absolutamente. Y puedes también apoyarte en otras personas. Llegó un punto en el cual con mi hijo, como algunos de ustedes sabrán, mi hijo tiene dislexia, discalculia, dispraxia, disgrafia. En otras palabras, le cuesta leer, le cuesta escribir, le cuesta la matemática y le cuesta la motricidad fina. Pero con el tiempo él ha mejorado, aún es un tema, pero él sigue ahí bastante bien. Pero llegó un punto en el cual él a los 9 años de edad estaba simplemente bloqueado y yo no sabía cómo ayudarlo. Y yo estaba muy frustrada, y mi esposo también, y no sabíamos qué hacer. Y orando, el Señor proveyó una persona en nuestro camino que le pudo ayudar, que justamente dirige un entrenamiento cognitivo acá en Santiago, que se llama Brain Fitness Chile, que realmente fue extraordinario y nos ayudó muchísimo. En 8 meses le adelantó 3 grados. ¡Pum! Así, fue increíble. Entonces el Señor es quien hace eso. Al mismo tiempo, nosotros estuvimos haciendo homeschool acá en Buin, en una parcela que está a 2 kilómetros de la carretera. No tenemos auto, por lo tanto, para salir a comprar una caja de fósforo hay que conseguirse un auto. Solamente usamos el auto de mi mamá o quien fuera. Entonces, llegó un punto en el cual estuvimos 5 años en esta casa, acá en Buin. Y en esos primeros 5 años que estábamos viviendo acá, mis hijos y yo estábamos muy solos, muy solos. Y me acuerdo que mi hijo siempre me decía, mamá, quiero tener amigos, porque en la iglesia lamentablemente no teníamos muchos chicos de la edad de ellos. Eran o guaguas o adolescentes, pero no había muchos niños de la edad de ellos. Y habían algunos que eran de su edad, pero duraron muy poco, después se cambiaron de iglesia. Entonces mi hijo siempre quedó así como, pucha mamá, no tengo amigos. Mis hijas no tenían problema, porque ellas tenían amiguitos de su edad. Pero mi hijo fue el que más sufrió. Y yo estaba tan preocupada y por su vida social y todo el tema, pucha, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de meterlo también en algunos talleres, pero por el tema del auto fue todo un tema, así que realmente fue súper complicado y fue difícil. Entonces ahí comenzaron esos temores. Oh, la vida social de mi hijo, y va a estar muy solo, y no va a tener amigos, y no va a aprender español, porque estamos haciendo todo en inglés, no va a aprender español, y no sé, pues, un montón de temas. De hecho, me dio depresión. Estuve con depresión, lidiando con depresión por casi 2 años. Fue un tema muy fuerte en mi vida. De hecho, armé un grupo llamado Desesperadas, y lo pueden buscar en Facebook, que hice para poder básicamente ayudarme a mí y a otras mamás a cómo salir de ese agujero, que realmente fue fuerte. Pero me puse a orar y me puse a pedirle al Señor cosas muy específicas. Padre, dame familia cerca, por favor. Necesitamos un red de apoyo, necesitamos comunidad, necesitamos amigos. Y orando por cosas así muy específicas. Y justo en ese tiempo, como 5 mamás homeschool de Buin
se contactaron conmigo por interno, por Facebook. Corín, me gustaría conocerte, podríamos juntarnos a conversar, me podrías orientar de homeschool. Y así, una por una. Y de repente me di cuenta que estábamos todas en Buin y dije, oye, ¿y por qué no nos juntamos todas entonces? Y hice un grupo y las cité a todas a un lugar. Una mamita ofreció su casa y nos juntamos. Y no hemos dejado de juntarnos desde entonces. Eso fue hace como 3 años atrás. Extraordinario, realmente es una comunidad preciosa la que tenemos acá en Buin. Y mi hijo tiene sus amigos ahora y está creciendo con esos amigos y es realmente extraordinario. Y no solamente esa comunidad, sino que también después se abrió otra comunidad homeschool en Santiago, de Classical Conversations. Y ahí tuvo otros amigos homeschool. Y después en la iglesia también llegaron otros amigos por un tiempo. Entonces el Señor va a ir respondiendo siempre esas necesidades, esas inquietudes que podamos tener. Así que de nuevo, se trata de confiar en el Señor y realmente ponerlo en oración y entender que Él tiene el control de la situación y que Él va a proveer. Si Él es quien te está llamando a hacer homeschool, si Él es quien te está animando a hacer esto, entonces Él va a proveer los medios. Es así de simple, realmente. Uno puede confiar en Él y puede descansar en Él. Otros temores que se podrían dar, que son muy comunes, son los temores de: ¿es esto legal? ¿Me van a quitar a mis hijos? ¿Va a llegar el asistente social a mi puerta y me los van a quitar? ¿Se los va a llevar el Sename? ¿Va a llegar Carabineros de Chile? ¿Voy a tener que volver a meterlos en el colegio? ¿Me van a llevar para la cárcel? Y no sé qué más. Hay un montón de temores que se pueden dar con eso, que realmente son temores reales. Y producto de esos temores, muchas familias homeschool terminan atrapados en otro tipo de sistema que no les conviene realmente, que es el tema de los exámenes libres, que después voy a hablar más de eso. Hay familias que quieren dar exámenes libres simplemente para tener como un comprobante, una evidencia. Pero los exámenes libres no es lo único que te sirve para eso. Hay muchas otras formas de hacerlo también. Los exámenes libres son para validar el homeschool, por si es que quieren volver al colegio y para tener puntos en el NEM, para dar la PSU y para la universidad. Pero no es necesariamente una evidencia de ser homeschool. Hay otras formas de poder tener eso. Pero ya hablando ya de un tema más específico, ¿es esto legal? ¿Me van a quitar a mis niños? ¿Qué pasa con la ley de identidad de género? ¿Qué pasa con esto y esto otro? Bueno, vayamos por parte. Acá en Chile y en otros países también, tú tienes que ver qué dice la ley con respecto a la escuela en casa. Ahora, no hay ninguna ley de escuela en casa en ningún país excepto Estados Unidos, Brasil y creo que algunos otros países, me no recuerdo en este momento, creo que España. Pero en general hay una ley que habla acerca de la educación y que habla de la familia, ¿ya? Entonces, esos son los puntos que ustedes tienen que ver y hay que saber cómo interpretarlos. Por ejemplo, acá en Chile, nuestra Constitución dice en el artículo 19.10 que nosotros los padres tenemos el deber y el derecho preferente de educar a nuestros hijos. El deber y el derecho preferente. Es por eso uno de los puntos que se quiere cambiar en la Constitución. Sí, hay que estar orando por eso. Pero en estos momentos totalmente legal, porque nosotros tenemos el deber y el derecho preferente en lo que es en Chile. Y no solamente eso, sino que dice que el Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. En otras palabras, acá en Chile, nosotros los padres la llevamos. Los papás lo llevamos. Y el Estado debe proteger nuestros derechos. A veces tenemos el concepto al revés, que nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos al Estado, si no nos van a retar. No. Nosotros como padres decidimos cómo educar a nuestros hijos y el Estado debe proteger ese derecho. Es el deber y el derecho preferente de los padres educar a nuestros hijos y el Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. También dice la Constitución que debemos educar, no escolarizar. Fíjense, hay un tema súper importante con ese verbo. Estamos educando, no escolarizando. Por lo tanto, yo puedo educar a mi hijo
en otro lugar que no sea el colegio. Después tenemos en Chile la Ley de Educación General de Educación, en la cual se explican tres tipos de educación. ¿Sabían eso? Acá en Chile hay tres tipos de educación. Está la educación formal, la no formal y la informal. Nosotros los homeschoolers caemos dentro de la categoría de educación informal. Después les voy a mandar un enlace de todo esto porque está en el blog, está la definición ahí de las leyes, la constitución y todo el tema. Y esta ley básicamente explica que la educación informal se basa del núcleo familiar y de todo lo demás, de la comunidad, de la vida social, de uso de la tecnología y de un montón de cosas más, y que los padres básicamente son los que proveen ese tipo de educación. Si tú lo lees, es una interpretación de homeschool, realmente, de escuelas online, de todo eso, es maravilloso, incluso de escuelitas libres. Y lo que es la educación no formal sería para unschoolers, es decir, las familias que están totalmente fuera del sistema, que no usan currículum, que no están dando exámenes, que están simplemente aprendiendo por la vida misma. Entonces, en Chile existen esos tres tipos de educación. Por supuesto, educación formal quiere decir aquella en una institución, en la escuela. Entonces, ¿tienes por qué temer por temas legales? Absolutamente no. No hay nada ilegal de hacer homeschool. Nada. En Chile no hay nada ilegal. Todo lo contrario, tenemos todo el apoyo, tenemos todos los beneficios para poder hacer homeschool en este país. Realmente estamos privilegiados en este país, en Chile, para poder hacer homeschool. En Brasil la constitución es similar, pero al revés. El Estado es quien tiene el derecho preferente, si no me equivoco, algo así. Y los padres tienen que someterse al Estado, algo así. Pero hay un tema sí que permite que los padres tengan un derecho con la educación. Pero es como que tienen que consultarlo por el Estado, si no mal recuerdo, algo así. En Alemania, por otro lado, en Alemania el Estado decide absolutamente todo y todos los niños están obligados a ir al colegio y si falta clases los padres se van a la cárcel. Es así de grave en Alemania. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Chile, que nosotros los padres tengamos el deber y el derecho preferente y además hayan tres tipos de educación en la cual dos de ellas son bastante libres, es realmente extraordinario. Después está el decreto 2272, que es un decreto que habla acerca de los exámenes libres. Y dice este decreto que los exámenes libres son para aquellos que lo solicitan. No son obligatorios. No son obligatorios. Son para aquellos que los solicitan. ¿Y para qué los van a solicitar? Porque es una herramienta para poder evaluar el aprendizaje de los chicos, para poder después reintegrarlos al sistema de educación formal, el colegio. Es eso. Los exámenes libres son para aquellos que están fuera del sistema formal, que están en educación informal o no formal, y es para aquellos que están, que son extranjeros, que están recién llegando al país o lo que fuera. ¿Entienden? Entonces, los exámenes libres no son obligatorios, no son el medio de hacer homeschool. Hay muchas familias que erróneamente van al Ministerio de Educación acá en Chile y dicen, quiero inscribir a mis hijos para hacer homeschool. Tú le dices eso y no te van a entender. Porque el homeschool no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación tiene que ver con el sistema formal. Homeschool tiene que ver con el sistema informal, afuera del Miniduc. ¿Cuándo pasamos por el Miniduc? Cuando queremos validar con exámenes libres. ¿Y por qué queremos validar con exámenes libres? Porque queremos volver al colegio o porque queremos tener puntos en el NEM para poder dar la PSU, para poder ir a la universidad. Que eso básicamente es ya para los chicos que están, para las familias, mejor dicho, que están mentalizadas a que quieren que sus chicos vayan a estudiar acá en Chile. Y hay diferentes formas de hacer los exámenes libres también. Tú puedes hacerlo por año, o puedes hacerlo por ciclo cada 4 grados, o puedes hacerlo por nivel, de octavo básico para atrás y después de cuarto medio a primero medio. O puedes incluso darlo cuando es mayor de edad. Cuando es mayor de edad sí limita el NEM, me parece que un 60%. Pero están todas esas opciones. Entonces, no tienes que dar exámenes libres para hacer homeschool. Eso es lo que quiero decir.
No tienes que dar exámenes libres para hacer homeschool. Tú estás en toda tu libertad de hacer homeschool según la Ley General de Educación y según la Constitución de nuestro país acá en Chile. En otros países, en México, España, Colombia, lo que fuera, tienen que ver con lo que dicen las leyes, pero por lo que yo estoy enterada, también es totalmente legal. Sí tienen que ver si es requerido o no dar exámenes en su país. Bien. Entonces, con respecto a esos temores, es simplemente un temor en base a ignorancia. Muchas veces la ignorancia produce esos temores. Y actuamos en base a temor. Es que me van a quitar los niños, que me van a quitar... Y ¡pam! Exámenes libres, al tiro. Y después estamos frustradas porque, hoy es que tenemos que hacer eso del temario, es que no le fue bien, es que lo pasó mal, etcétera. Entonces, terminamos esclavizándonos a otro sistema, que es incluso del sistema formal, del cual lo sacamos. Así que si van a dar exámenes libres, denlos con un propósito. Que el propósito sea para validar los estudios de sus hijos. Que sea para el punto del ENEM, para que pueda la PSU para ir a la universidad. Que sea para eso. Y eso lo pueden hacer, de nuevo, año por año, si ustedes quieren, o por ciclo, o por nivel, o cuando sea mayor de edad. Pero que no sea para su evidencia de ser homeschool. Ahora, si no van a dar exámenes libres, ¿cómo entonces pueden comprobar que están haciendo homeschool? Pueden hacer un portafolio. Un portafolio básicamente es una carpeta o una caja o lo que tú quieras para guardar evidencias. Trabajos de, por ejemplo, estos trabajos de mis niños, por ejemplo, de pintura, de manualidades, si es que tú lo hiciste algo de matemática, fotos de salidas pedagógicas, lo que tú quieras guardar como evidencia de homeschool, eso sería tu portafolio. También está la opción de los exámenes, ¿cómo se llama esto? Los colegios online. Si tú estás con un colegio online, puedes entonces básicamente mostrarles la plataforma, puedes descargar las calificaciones, las asignaturas que está haciendo, si hizo alguna prueba online y todo eso. Los colegios online sirven mucho para ese tipo de evidencia también. Yo fui educada en casa con colegios online y mis papás siempre tenían guardado ahí todas las cosas de nuestras calificaciones, los proyectos que escribimos, todas esas cosas. Y eso también sirve. También están las escuelas sombrillas, como las que nosotros proveemos por Home Life Academy, con Homeschool Cerrar el Señor. Que la escuela sombrillas básicamente es algo que tú usas para poder ingresar al plan de educación de tu hijo y después calificas 2 veces en el año y de ahí, listo, queda validado eso en Estados Unidos. Después tú puedes convalidar eso en Chile para cuando tú quieras que se gradúe para ir a la universidad. Ya hemos tenido un caso en la región de Iquique, que está Isaraya, que ella fue nuestra primera homeschooler graduada de Home Life Academy Chile, la cual está actualmente viendo todo el tema de su PSU y todo eso para poder entrar a la universidad allá en Iquique. Y también tenemos otro caso en Argentina, que también se graduó de Home Life Academy y también está haciendo todo el proceso para ir a la universidad. Y tenemos otros casos de otras 5 familias que han convalidado su educación básica para poder como reemplazar el examen libre. Y han convalidado primero básico, tercero básico, quinto básico, creo que sexto básico fue el otro. Y así, entonces están esas opciones también. Y la escuela sombrilla te da más libertad para no tener que estar ahí estudiando con un temario, dar una prueba. No, tú simplemente dices, esto estamos estudiando. Y después tú mismo calificas a tus hijos, si tú quieres. O puedes ingresar las calificaciones del colegio online. Y listo, y queda validado ese año. Entonces hay otras formas de también hacer esto. No todo tiene que depender de los exámenes libres. Así que en cuanto a esos temores con respecto a si es legal o no, si me van a quitar los niños, etcétera, no, tranquilo. De hecho, hemos tenido por lo menos unos 6, 7 casos en Chile de familias que han sido denunciadas. Y en ninguno de los casos se le ha quitado a los niños. Ninguno. El caso más conocido fue el caso que se dio en Antofagasta, de un papá homeschool que llevaba ya bastante tiempo haciendo homeschool y alguien lo denunció porque no tenía a los niños en el colegio. Y lo que suele pasar es esto, que un vecino o en el consultorio cuando llevaste al niño le comentó que no va al colegio o lo que fuera, cualquier cosa.
Eso básicamente, en base a la ignorancia de las personas, les produce temor. El niño no va a la escuela, ¿por qué? Tiene 8 años, ¿por qué no va a la escuela? Y denuncian. Y entonces llega carabinero a la casa o una asistente social, lo que fuera, básicamente te dan una citación para ir a un juez y básicamente ver ahí el tema. Y ahí sí son denunciadas. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Cada una de estas familias mostró y comprobó que efectivamente el homeschool está permitido en Chile en base a la Constitución, en base a la Ley General de Educación, en base al Decreto 2272 y todas han sido absueltas. No ha habido ningún problema en ese caso, nunca le quitaron a los niños nada. A una familia le hicieron un test psicológico a los padres y a los niños y los resultados fueron extraordinarios. Los resultados fueron que son excelentes padres y que los niños eran muy felices. El caso más conocido de Antofagasta fue bien interesante y fue bueno que se haya dado públicamente. ¿Por qué digo públicamente? Porque salió en las noticias. Salió en las noticias, salió en el periódico, lo pueden buscar. Y lo que pasó fue esto, que la familia fue denunciada y como el papá ya había hecho homeschool hace mucho tiempo con los chicos, él estaba muy familiarizado con temas legales y todo eso. Entonces cuando él llegó al juez, él le explicó todas estas cosas nuevamente y obviamente se imprime todo eso para mostrárselo, etcétera. Y el juez no tenía idea acerca de estas leyes y no tenía idea acerca ni siquiera de los exámenes libres. Por lo tanto, el juez siguió insistiendo en que los niños debían ir al colegio. Y ahí estaban pimponeando los dos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Como se hizo público, el papá, muy inteligente, dijo, acá se está vulnerando mis derechos como padre. Y por lo tanto, él hizo una entrevista a un periódico. Y hizo esto viral, hizo todo esto, todo un escándalo básicamente, para demostrar que se están vulnerando sus derechos. ¿Qué pasó? Intervino la Seremi Educación en Antofagasta, apoyando al padre homeschool. Efectivamente, demostrando y probándole al juez que los homeschoolers son legales y son permitidos y que hay algunas familias que pueden rendir exámenes libres para validar en Chile. El mismo Seremi fue a apoyar el caso de homeschool. ¿Se dan cuenta? Así que aquí no hay nada que preocuparse. Por favor, echen ese temor fuera. Porque aquí está todo legal, no hay nada. Como les decía, realmente estamos privilegiados de vivir en este país en estos momentos, que todo esto es legal. Ahora, ¿qué pasa con la ideología de género, con el proyecto de la garantía de la niñez y todo eso más adelante? Eso es más adelante. Eso es más adelante. No sabemos qué pasar. Cristo podría venir mañana mismo y todo esto se acaba. No sabemos qué podría pasar. Lo que está actual. Lo único que podemos hacer es orar, pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude y que Él esté con nuestro país. Romano nos insta a orar por nuestros gobernadores, por nuestras autoridades. Hagamos eso. Y en su momento oportuno quizás, no sé, quizás plantearle al gobierno una ley para homeschool que nos permita no vulnerar nuestros derechos más adelante si es que puede pasar, no lo sé. En Brasil lo hicieron, en ciertas regiones, y creo que fue en Sao Paulo y en Río de Janeiro, y fue aprobado. Y el homeschool es permitido y legal en esas regiones de Brasil. Lo mismo pasó en Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertos estados que tienen algunas leyes con respecto al homeschool que son bien estrictos y hay otros que son más libres. Y todo eso tiene que ver con cómo uno vaya presentando esto al gobierno. Acá en Chile tenemos una mujer que es maravillosa, que es Kathleen McCurdy, y ella fue responsable de hacer homeschool legal en Washington. En los años 60 creo que fue, no recuerdo bien en este momento, pero ella básicamente inició eso para sus hijos y para toda la familia, porque ella, así como yo, hacía conferencias y todo el tema, pero conferencias masivas, grandes, con miles de personas, y para hacer homeschool, entonces fueron a hacer un proyecto de ley para poder hacer todo eso legal. Si quizás más adelante también podría pasar eso, no lo sé. Yo en lo personal le estoy pidiendo discernimiento al Señor para ver todos esos temas. Pero les digo, actualmente, hoy, no hay nada que temer, todo es legal, ¿ya? Y bueno, eso sería básicamente, y simplemente
les animo nuevamente a no estar solas. Apóyense a su esposo, apóyense en otros amigos homeschool, en comunidades. Pueden buscar acá mismo, en la comunidad de Homeschool Consejo del Señor, vayan al buscador y escriban su región. Antofagasta, Coquimbo, lo que fuera, Concepción, Santiago, y vean quién está. También tenemos lo que se llama un mapa HCS, que igual tengo que actualizarlo porque han llegado hartas fichas nuevas, pero ahí hay algunos datos de familias que están según sus regiones, como también simplemente pueden escribir y decir, hey, yo soy de Temuco, ¿hay alguien de acá de Temuco? Y van a ver ahí la respuesta en los comentarios. También en lo que estamos haciendo ahora de Classical Conversations, se está formando comunidades de grupos de estudio una vez a la semana en diferentes regiones de Chile. Tenemos comunidades de Antofagasta hasta Puerto Varas ahora. Realmente extraordinario. 17 comunidades. Así que si quieren más información de eso, pueden consultarme en privado y les puedo ir informando. Pero siempre la idea es no estar solo. El homeschool puede ser difícil. Va a ser difícil. El homeschool puede ser muy solitario también. Así que no permitan, no den esas instancias para estar solas, ¿ok? Miren, escúchenme bien, algo que aprendí con Sally Clarkson, la autora del libro Desesperadas y de otros libros también que son maravillosos. Ella es realmente una mujer extraordinaria. Eh, con ella aprendí que una mujer que está sola, una mamá que está sola, es un blanco fácil para el enemigo. Lo voy a repetir. Una mamá, una mujer sola, que está solita, que no tiene apoyo, que cree que se las puede todas, es un blanco fácil para el enemigo. Va a caer en depresión, va a tirar la toalla, va a darse por vencida, va a ser un desastre. Lo sé porque yo estuve ahí. Así que yo les animo, chicas, de verdad, no estén solas. Busquen apoyo, busquen comunidades. Acá en este grupo hay muchas familias de muchos diferentes lugares. Está Classical Conversations también. Y hay muchos grupos de WhatsApp también. Hay uno que se llama Compañerismo Homeschool, que hay ahí también unos enlaces para poder entrar. Hay escuelitas libres también donde pueden participar con sus hijos en la mañana, en la jornada de la mañana, y de ahí están libres toda la tarde. Estas escuelitas libres las hacen en diferentes iglesias. Así que hay diferentes formas de hacer esto. Si van al Homeschool Consejo del Señor y buscan escuelitas libres, van a encontrar ahí algunos contactos que yo había dejado. Y si ustedes conocen otros, por favor, compártenlos también, ¿ya? Así que tranquilas, no se desanimen. Y quiero terminar básicamente recordándoles lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 15:31, si no me recuerdo el pasaje, lo voy a buscar bien y se los voy a comentar, que dice... bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles. Y eso es bueno. Porque Él se va a glorificar, no nosotros. Así que, por de Cristo, descansa en Él, descansa tu esposo, descansa tus amigas y sigue adelante, fuerza, ánimo, no estás sola, ¿ok? Estamos hablando, nos vemos mañana a las 11 para hablar acerca de planificando con un propósito divino. Vamos a hablar acerca de homeschool, el currículum, todo ese tema, ¿ok? Nos vemos mañana. Chao.